Hola, buenas tardes a todas las personas que se están conectando a este webinar. Estamos dando unos minutos para que el resto de las y los asistentes puedan unirse a la llamada. Comenzamos en breve. Muchísimas gracias. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Estamos viendo a las personas que se están conectando. Gracias por su participación en el chat. Estamos dando solo unos minutos para que el resto de las y los asistentes puedan conectarse. Estaremos empezando en breve. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este webinar. Antes que nada, agradecerles por su asistencia y por el interés en esta sesión que vamos a tener el día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas al webinar Tecnologías Emergentes y la Trata de Personas, Identificación y Prevención, que hacemos en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México. Es para mí un gusto darles a nuestros panelistas del día de hoy, comenzando por Diana Flores, quien es cofundadora y presidenta de la organización Fin de la Esclavitud AC, así como Víctor Merchant, coordinador de tecnología de la información y delitos informáticos en la UNODC. Con el fin de continuar con el orden del día, me permito ceder el uso de la voz a Diana Flores, quien nos hablará brevemente de la campaña Julio Azul, que es la razón por la cual estamos aquí el día de hoy. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cassandra. Muchas gracias a todos los que están conectados, a todas las que están conectadas. Gracias por darse este espacio para continuar aprendiendo, para continuar, pues, tomando, ¿verdad?, toda esta información que hoy directamente nos va a traer la Organización de las Naciones Unidas. Y antes quiero tomar un tiempo para poderles platicar un poquito de lo que es la campaña Julio Azul. En este año, ya por cuarto año consecutivo en acciones, pero 5 años desde que nace en sí la iniciativa de la campaña. Julio Azul es una campaña que nos ayuda, que nos permite concientizar, visibilizar y poder prevenir e informar sobre la trata de personas, entendiendo la trata de personas como la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de personas con la finalidad, ¿verdad? O por medio de abusos, amenazas, chantaje, en fin, una serie de situaciones que el único objetivo es llevarlos a la explotación. Con que ustedes se queden con la idea o con la frase de que la trata de personas es la compra-venta de seres humanos, eso es importante. Y bueno, en Julio Azul, y si me van ayudando, por favor, con las diapositivas, nos va a ayudar para poder entender un poquito la organización que convocó en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas. Somos una organización que tenemos 11 años educando en prevención. Justamente tienes en pantalla la misión y la visión de nuestra organización. Y básicamente nosotros hacemos todo esto a través de talleres, a través de conferencias, a través del fortalecimiento de capacidades. Eso incluye un diplomado internacional que tenemos en línea en una plataforma de e-learning para que podamos profesionalizarnos en esta problemática que es tan compleja, este fenómeno también considerado como un flagelo de lesa humanidad. Tenemos proyectos estratégicos, tenemos campañas y justamente ahora estamos dentro de una campaña que se llama Julio Azul. Así que me ayudan por favor con la siguiente porque lo que es Julio Azul y está enmarcada en la campaña Corazón Azul de las Naciones Unidas, en la cual lo que hacemos es tener distintos eventos que puedan llegar a sectores vulnerables de todos los niveles, de todos los géneros, de todos los niveles también socioeconómicos, culturales. Nosotros en 31 días de julio, este año vamos a tener más de 120 eventos. Han sumado más de 43 municipios y bueno, estamos muy expectantes porque sabemos que vamos a superar lo que se hizo en el 2024, en donde más de 18 países y más de 110 comunidades o ciudades se unieron a esta campaña. Entonces, vamos a ir adelante, por favor, para que ustedes se puedan dar cuenta un poquito de lo que es Julio Azul. Eventos culturales, artísticos, capacitaciones, tenemos proyecciones de cine. Al ser la trata de personas un delito poco nombrado o poco conocido, por consiguiente es poco identificado. Así que nosotros estamos incorporando una perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos. Estamos también promoviendo la cultura de paz. Es muy importante para nosotros basarnos en el respeto y la dignidad de las personas sobrevivientes o aquellas que han sido víctimas de este flagelo. Así que nosotros a través del arte, de la cultura, este año vamos a tener 2 murales, vamos a tener un festival internacional de cine con más de 49, estamos cerrando con 49 proyectos enviados
de muchísimos países, o sea, no quiero mencionarlos todos, pero están de Pakistán, de Turquía, están de Estados Unidos, de Canadá, hay de México, por supuesto, Argentina, Colombia, hay de muchos países los distintos proyectos en el festival. Vamos a tener ahí un torneo de flags, por ejemplo, ahí justamente es una de las fotografías de los eventos de Julio Azul del 24. Se tuvieron torneos de flags, torneos de soccer, torneo de videojuegos y por supuesto en el Congreso del Estado vamos a tener 3 eventos. La idea, ¿verdad? La idea es poder llegar a todos los sectores. Estamos hablando con autoridades, pero también con padres de familia, también, por supuesto, con la sociedad en general. Esto es un tema que tiene que ser nombrado. Muchísimas personas han tratado de silenciarlo y nosotros tenemos 11 años tocando distintas puertas. Hace 11 años no estaba en la agenda del gobierno, al menos de nuestro estado, y hoy en día ya es una directriz muy clara. De hecho, esta campaña Julio Azul ya es una iniciativa tomada desde y para el impactar a todo el estado y a todo el país a través del apoyo del gobierno del estado de Jalisco. Así que adelante, por favor. Me pueden ayudar con la siguiente. Ya les comenté, son todos estos eventos que vamos a tener. Los seguimos invitando si quieren sumarse, si quieren tener algún tipo de evento o simplemente hacer una publicación, repostear la información que nuestra organización va a estar subiendo a las redes sociales. Bueno, pues es una forma, ¿verdad?, de poder apoyar estas iniciativas. En términos generales, esto es la campaña de Julio Azul y dentro de esta campaña tendremos varios webinars, tendremos varios lives con la intención de llegar a países en donde quiera que estén conectados y en donde sean hispanoparlantes. Así que, pues quiero agradecerles. Vamos a dar la siguiente, por favor, porque ya es básicamente la parte de los aliados estratégicos que tenemos en esta campaña y realmente cada día se van sumando más aliados, ¿no? Entonces, Uriel, si quieres pasarlas, por favor, son tanto iniciativa pública como iniciativa privada, empresarios. Y bueno, queremos dejar también las redes sociales de nuestra organización para que puedan tener un conocimiento, un contacto y para que puedan de primera mano ver los contenidos que ahí vamos a estar generando. Quiero agradecerles muchísimo el invertir este tiempo, el haberse conectado. Realmente para mí es muy, muy valioso el que dispongan de este tiempo. Muy probablemente hay personas que conocen el tema, que son expertas en el tema, pero seguramente a todos y a todas nos van a servir muchísimo poder escuchar de los expertos, en este caso, justamente, pues, de personas de la Organización de las Naciones Unidas. Así que, pues, quiero cerrar diciéndoles que este año la campaña es el faro de la esperanza. Creemos fielmente que entregando herramientas de prevención que son verídicas, que son eficaces, vamos a ayudar a muchas personas, niñas, niños y adolescentes, a que puedan estar cuidándose, prevenidos, blindándose inclusive en familia ante este problema que sigue en aumento. Así que pues, Cas, te devuelvo el micrófono y muchas gracias por estar conectados todos y todas. Muchas gracias, Diana, por esta intervención y por abordar lo que es la campaña de Julio Azul. Recordarles que todos los eventos están disponibles en la página de Fin de la Esclavitud, www.findelasclavitud.org. En el apartado de Julio Azul pueden encontrar el calendario
en dado caso de que se quieran unir al resto de los eventos del mes. Y bueno, sin más preámbulo, me permito ceder el uso de la voz a Víctor Merchant, quien es coordinador de Tecnología de la Información y Delitos Informáticos en la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Además, Víctor es maestro en diseño y gestión de proyectos tecnológicos y licenciado en informática con especialidad en redes y telecomunicaciones. Cuenta con diplomados de especialización en gobernabilidad de tecnologías de la información, business analytics y tecnologías educativas. Desde el 2008 colabora con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el diseño, gestión e implementación de proyectos en México y países del centro y sur de América, sobre diversos temas como prevención en el desvío de sustancias químicas para elaboración de drogas sintéticas, implementación del sistema penal acusatorio en México y erradicación de cultivos ilícitos, entre otros. Actualmente funge como especialista en estrategias de tecnología de la información y en el partenariado de la Oficina de las Naciones Unidas y UNODC, colaborando en el diseño de la estrategia para la implementación del Programa Global del Ciberdelito. Muchísimas gracias, Víctor, por aceptar esta invitación. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación, la confianza, pero sobre el trabajo, sobre todo el trabajo continuo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. En el tema de trata de personas, pues bueno, hay ya un camino bastante andado, entonces creo que esta suma de esfuerzos siempre es lo que nos lleva a continuar esta colaboración y, pues bueno, obviamente a tener muy buenos resultados. Entonces, en verdad, gracias por la invitación y sobre todo por estar a principios de julio inaugurando también todas estas, bueno, no sé si inaugurando, pero las primeras actividades del mes dentro de esta campaña. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Voy a compartir la presentación que traemos para platicar sobre el tema. Y listo, me parece que ya debe estarse visualizando. Pues bueno, comencemos muy rápidamente por esta cuestión de tecnologías emergentes o nuevas tecnologías o tecnologías innovativas, etcétera. Siempre tenemos, obviamente, tecnologías que han estado surgiendo constantemente, ¿no? Para que una tecnología se le llame emergente debe de cubrir con ciertas características, ¿no? Como el hecho de un periodo de madurez, de prueba, de que esté en el mercado, de que haya sido aceptada, etcétera. Sin embargo, pues bueno, las tecnologías avanzan pues demasiado rápido, ¿no? Todo el mundo lo sabemos y lo conocemos y por eso es que hablar de tecnologías emergentes, pues prácticamente surgen nuevas en cada momento. Por ello es que se difumina, digamos, un poco, más allá de la parte netamente o focalizada académicamente hablando de investigación, pues que estas nuevas tecnologías o tecnologías emergentes, pues son todas las que nos vamos encontrando en el día a día, ¿no? Y son las que van surgiendo conforme los avances tecnológicos y la innovación también, pues lo va presentando, cosa que también está ya mucho más democratizado y por lo mismo pues bueno, el avance es bastante amplio y continuo en diferentes aspectos. Por aquí, pues bueno, empezamos con una imagen de alguien que seguramente ubican, Brad Pitt. Del lado izquierdo creo que es una fotografía un poco más decente y del lado derecho, pues bueno, alguna vez que se tomaron o se tuvieron unas fotografías que estaba en el hospital, ¿no? Que estaba convaleciente y pues bueno, le había ido tan mal que contactó a una persona y le pidió ayuda económica para poder pagar sus gastos de hospitalización. Y tal vez si nos fijamos un poco a detalle en las fotografías que tenemos del lado derecho, pues vemos que pues no se ven tan orgánicas, ¿no? Se ven un poco manipuladas y se ven tal vez un poco falsas, digamos. Y eso es porque en algún momento, pues bueno, se utilizaban ciertos programas o cierta tecnología, pues para hacer este tipo de, llamémosle fotomontajes, ¿no? Que es lo que llevó en su momento a una tecnología que pues llevaba de la mano el hecho de poder falsificar ciertas imágenes, ¿no? Pero tenían éxito. Al final tuvieron este éxito, por ejemplo, de que a esta persona, una diseñadora de interiores francesa de 53 años, pues bueno, sí le hizo pagar una cierta cantidad de dinero, sí hubo depósitos de por medio, y pues al final afortunadamente lo pudo detener porque empezó a querer platicar con él, por lo menos vía telefónica, y obviamente la persona que no era el actor empezó a pedir dinero.
y se negaba también, obviamente, estas llamadas telefónicas porque sabía que la iban a descubrir, ¿no? Entonces, esta es una tecnología ya no tan reciente, por supuesto, pero que sigue pudiendo estar en auge, ¿no? Sin embargo, bueno, tenemos aquí un ejemplo de algo que ya está pues mucho más cercano a lo que es la realidad y como lo menciona en el video, la realidad sintética, ¿no? Le voy aquí a dar play para visualizar este pequeño video de algunos segundos. Muy bien, aquí justo, pues bueno, quienes conozcan al actor también, espero algunos lo ubiquen. Pues bueno, ya el nivel de deepfake, como comúnmente se le denomina, pues ya es bastante alto, ¿no? Ya es algo que efectivamente nos puede llegar a engañar. Y parte de lo que menciona esta pequeña demostración de una empresa que se dedica a esto, obviamente no para engañar, sino para producir material audiovisual, pues lo que menciona es eso, ¿no? ¿Qué es la realidad? Es lo que creemos que es lo que vemos, es lo que sentimos, es lo que percibimos. Y por eso es que cada vez es más complejo identificar, pues, algunas formas de engaño, ¿no? Aquí lo que quiero resaltar con esto es que ya el avance tecnológico nos lleva a ciertos grados donde ya ha habido bastantes casos, estos son tal vez, o este es uno de los más sonados, en función de las clonaciones, no nada más de la parte visual, sino también la parte de voz, y que esto a final de cuentas puede llevar de por medio el hecho de, pues, estafas, y aquí estamos hablando con el ejemplo anterior y con este, pues, de estafas económicas, ¿no? Sin embargo, esos simplemente son ejemplos porque estamos hablando de lo que le pega directamente al bolsillo. Pero ¿qué pasa a final de cuentas con nuestra persona? ¿Qué pasa con nuestra integridad física? Pues que está igualmente vulnerada. Y está igualmente vulnerada, ¿por qué? Porque las tecnologías van subiendo a este grado que menciona esta gráfica, donde el nivel de sofisticación empieza a subir bastante y entonces va a ser más fácil, no nada más que nos engañen, sino que las personas generen este tipo de, pues de fraudes a través de medios tecnológicos porque cada vez son más realistas y se van complementando entre sí, ¿no? En algún momento podríamos hablar tal vez de un correo, después tal vez de una llamada de voz, después le metemos la parte del video con la inteligencia artificial. Entonces, imagínense que tal vez una persona que está siendo pues vigilada pues para cometer algún delito, se le aplican diferentes técnicas tecnológicas de tal manera que ya va a ser cada vez más complicado alcanzar e identificarlo, ¿no? Por eso es que en estas primeras diapositivas lo que quise mostrar es que dentro de las tecnologías que hay emergentes, que pueden ser Internet de las Cosas, que pueden ser tecnología 5G, que hay tecnología también de avanzada muy grande en ciertos aspectos, por ejemplo, militares o de defensa, pues lo que engloba y lo que más escuchamos justamente es la inteligencia artificial, porque en algunas tecnologías que son llamadas estas disruptivas o emergentes, atrás hay un funcionamiento de inteligencia artificial, ¿no? Por eso es que es importante que hagamos lo más posible para poder identificar, pero para poder identificar de entrada necesitamos ver cuál es la capacidad de esa tecnología, ¿no? Y estos son solamente algunos ejemplos. ¿Qué pasa con pues, la democratización de la tecnología, tenemos internet, tenemos comunicación para todas, para todos, pero al mismo tiempo está toda la información que podemos consultar, pero también está toda mi información, porque para poder gozar de esa tecnología o de ese contenido, regularmente
me piden a mí información, ¿no? El hecho de que tengamos aplicaciones, plataformas tecnológicas, redes sociales, etcétera, ya ahora es muy difícil que simplemente nos pidan el correo electrónico, ¿no? Las letras pequeñas nos pueden pedir un montón de información que si bien puede ser utilizada para los fines de la aplicación o de la plataforma tecnológica, pues nunca debemos de dejar de considerar que puede ser utilizada también para otros fines. Entonces, ¿por qué se escala geométricamente el riesgo de sufrir estafas o de tener estos riesgos en línea? Pues porque el Internet multiplica la cantidad de conexiones, la cantidad de personas y la forma en que estamos expuestos en un ecosistema digital, ¿no? Nuestra información está en línea y se queda, no solamente las fotografías, sino hay N cantidad de base de datos de todas las aplicaciones que utilizamos y muchas veces algunas pláticas que inicio cuando damos charlas a niñas y niños o adolescentes es preguntarles ¿saben cuántas aplicaciones tienen instaladas en sus teléfonos? Y difícilmente alguien sabemos cuántas, ¿no? Y qué información pidieron en su momento esas aplicaciones, pues la verdad es que tampoco estamos muy ciertos, ¿no? Lo que nos lleva a instalar aplicaciones es el uso, la urgencia, la necesidad de utilizar cierta aplicación, pero como cualquier otra herramienta, siempre necesitamos estar muy atentos de para qué realmente va a ser utilizada o qué viene acompañada de su uso, ¿no? Lo que dicen por allí es que si el producto es gratis, entonces el producto somos nosotros. Nada es gratis, algo quieren, ¿no? Y de nuevo, esto es todo un preámbulo en función de la información que puede estar simplemente en el Internet, que no necesariamente alguien nos la está sacando a fuerza, lo voy a poner así, sino que hasta nosotros mismos la proporcionamos. Entonces debemos ser muy conscientes de este tipo de información que vamos proporcionando, ¿no? Ya entrando un poquito más en detalle en función de la tecnología, ¿no? Este es de una nota de la BBC, donde inclusive lo dejo muy marcado, muy entre comillas, porque obviamente no es un concepto, una definición, ciberesclavos, ¿no? Que obligan con violencia a realizar estafas por Internet. La plática la quise llevar un poco más porque, como bien decía Diana y Cassandra, seguramente entre ustedes hay gente con mucha experiencia, gente que ha trabajado muchísimos años para combatir la trata de personas. Entonces la quise llevar un poquito también hacia la parte de una forma de explotación también, ¿no? Que es el hecho de la captación de las personas para, obviamente, una finalidad son los trabajos forzados, pero que esto está yéndose hacia la parte tecnológica también. ¿Para qué? Para multiplicar las estafas que se pueden realizar por medios digitales, que es lo que ahora, pues bueno, no nada más es más sencillo de buscar en función económica, sino también para acercarse a las personas, ¿no? Y estos son fragmentos de esa nota. Abajo está la liga, es una entrevista que inclusive le hacen ya a una persona que pasó desafortunadamente por esta experiencia. Y pues bueno, la cuestión de poder estar también muy bien, muy atentos pues a los diferentes tipos de estafa que pueden existir, ¿no? Esta es una imagen de un reporte reciente de Interpol. Lo que vemos aquí es que las tendencias y los incidentes indican que ciertos grupos delictivos organizados, transnacionales, el hecho de hablar justamente de que es un delito transnacional, pues es que si de por sí la tecnología no tiene fronteras, pues eso vino después de los delitos que podían cometerse también en diferentes países o regiones, ¿no? Se ha expandido cada vez más, ¿no? Aquí voy a poner un par de ejemplos. Este es Interpol. Ahorita menciono algo que también tenemos como reporte en la oficina. Y es simplemente una cuestión de que se ha identificado este tipo de estafas y este tipo de formas de enganche o de captación de las personas para trabajar a su vez en ciertos centros donde por supuesto están siendo esclavizados y están siendo explotados. Y esto cómo se va ido expandiendo, ¿no? El hecho de que venga o se identifique a partir de Asia, pues bueno, es conforme las investigaciones, los reportes, los estudios se han dado. Pero aquí donde quiero llamar la atención justamente es que si bien vemos algunos puntos rojos que podemos decir, bueno, ok, se ve relativamente lejos, hace todavía unos 4 o 5 años podíamos tal vez no aparecer en el mapa, pero ya aparecemos, ¿no? Y ya aparece, por ejemplo, Brasil y Colombia como puntos relativamente cercanos
relacionados con este tipo de estafas, ¿no? El hecho de que por engaños se están reclutando a la gente en función de que puede ser, o lo venden como un trabajo, lo venden como una oportunidad. Y pues bueno, a partir de ahí, lo que de por sí ya sabemos que en cuanto llegan al país, que ahorita todavía lo vemos así, o sea, trabajos físicamente en una parte del mundo, pues les quitan sus documentos, literal los aíslan y entonces empieza la explotación que, pues bueno, podemos hablar de que es una parte de laboral, pero por supuesto a partir de ahí pueden derivarse N cantidad de maltratos, ¿no? Y de explotaciones. Entonces, también como se ha ido expandiendo, pues también se han dado cuenta que necesitan personas que hablen el idioma. Entonces, también por eso es que ha ido en incremento todo ese tipo de captaciones hacia el continente americano. Ahora bien, estamos identificando este tipo de estafas donde todavía sigue siendo una parte muy física. Las personas son quienes captan, las personas son quienes explotan las personas, pero la inteligencia artificial también ya está siendo utilizada para esto. Gracias a inteligencia artificial va a ser posible que en algún momento las estafas sean automatizadas y por inteligencia artificial puedan identificar dónde vivimos, qué hacemos, qué nos gusta, cuáles son nuestras necesidades y empiece a haber tal vez una captación de una manera electrónica o digital sin necesidad de las personas. Pero desafortunadamente, pues eso va a ser muy difícil que lo sustituya por completo porque, pues bueno, la explotación de la persona es lo que también genera ese ingreso, ¿no? Eh, en la oficina tenemos un reporte que se presentó este año que tiene que ver también con este tipo de scam centers, o sea, de centros de fraude, este tipo de centros telefónicos como si fueran call centers, que tienen que ver sobre todo con la captación para generar otros ciberdelitos, pero también son captados a través de cierto tipo de engaños como la parte laboral, promesas de trabajo, la parte inclusive de enamoramiento o también apuestas ilegales en línea, ¿no? Entonces, aquí pues nada más es una referencia pues a algún documento, algún reporte de reciente emisión por parte de la oficina y efectivamente también está un poco más focalizado a la parte del sur y sudeste asiático. Algo que estas imágenes vienen desde el reporte 2022 de trata de personas, pero es algo que sigue siendo pues vigente, ¿no? Como mencionábamos, seguramente ustedes tienen también bastante experiencia en función de los medios y las estrategias, pero aquí donde quiero llamar la atención justamente es que los medios, como se había visualizado desde entonces, son, por ejemplo, páginas web de publicidad o de anuncios clasificados, pueden ser páginas web independientes de cualquier otro tipo de temática, o pueden ser redes sociales. Y atrás de eso, que sigue existiendo todos estos tipos de medios, atrás de eso, ahora lo que están impulsando es justamente la inteligencia artificial, ¿no? No nada más en la parte de cómo se genera una página web de una manera más rápida, el contenido, sino la focalización dependiendo de, por ejemplo, la región en donde nosotros seleccionemos. Hay páginas web que nos dice, bueno, ¿en qué región estás? Américas o México, y eso puede estar entonces generando también información más localizada que nos va a hacer creer que es una página auténtica, ¿no? Que es algo que efectivamente es lícito pero que al final puede estar tratando justamente de enganchar o de ubicar cierta información, pues para después cometer algunos ilícitos, entre ellos, por supuesto, la captación. Y las estrategias en función de estos dos formas, que es la estrategia de caza y la estrategia de pesca, que caza es algo ya más activo, los delincuentes están buscando, están identificando a la posible víctima y de pesca, que es pues que alguien tendrá que caer en función justamente de lo que dejan publicado en las páginas, en las cuentas de redes sociales, etcétera, ¿no? Pero eso sigue estando, a final de cuentas, vigente en función de la manera en cómo la misma tecnología ahora lo que hace es facilitar, desafortunadamente, tanto los medios como las estrategias. Y esto hace que se multiplique entonces la cantidad de posibles víctimas. Aquí igual como una nota de ejemplo, una niña de 13 años fue engañada para viajar a Jalisco, de Jalisco a Chiapas, perdón, y reunirse con un hombre que conoció en un juego online. No nada más la parte de las redes sociales o los sitios web, sino ya tenemos también tiene información desde hace ya algunos años de estos videojuegos en línea.
donde, pues bueno, puede ser que simplemente sea el contacto, y por llamarle de alguna manera simplemente, porque obviamente mientras haya un engaño, pues está buscando algo adicional. Y pues el hecho de que tenemos que estar también obviamente muy alerta de este tipo de plataformas, porque lo que siempre menciono es que hablamos de redes sociales, hablamos de aplicaciones, etcétera, pero los videojuegos en línea ya están a la par de una red social. Los videojuegos ya no son fuera de línea, ya no soy yo el único jugador. La manera en cómo ahora entretiene jugar en línea es jugar con muchos, jugar con una red muy grande, tener 50, 60 jugadores y obviamente eso ya es socializar, porque antes se podía jugar en línea y listo, que después vino el chat y luego ya vino la voz y luego ya viene el video. Entonces empezamos a abrir más y más y más prácticamente la ventana de nuestras habitaciones, ¿no? La puerta de nuestras casas, dando todo ese tipo de accesos. Entonces, es simplemente el hecho de poder identificar que cualquier tecnología, cualquier plataforma, todo lo que esté conectado, al final es una posibilidad de inclusive el Internet de las cosas, ¿no? El hecho de que mi refrigerador tenga el Internet, el smartwatch o reloj que utilicemos, va amarrado a una cuenta, esa cuenta va amarrada a una persona y esa persona al dar esa cuenta está proporcionando datos. Y el Internet de las Cosas es atacado también, está buscándose constantemente que puedan obtener información los criminales al respecto. En ese sentido, el grooming y lo menciono de manera particular en la presentación, justamente porque es algo que sucede o desafortunadamente es una actividad, por supuesto, un delito, sobre todo cuando ya se consume en función de que hay una persona adulta haciéndose pasar por un menor de edad conectado a cualquier red social o cualquier plataforma tecnológica, incluyendo los videojuegos. Y por supuesto, lo que busca es ganarse la confianza de la víctima mediante empatía, atención, adulación, cualquier cosa que vayan identificando que es un punto vulnerable de la persona de la cual quieren obtener algo, ¿no? Aquí lo que señalo siempre es, pareciera difícil a veces hasta como engañoso decir, bueno, pero es que ¿cómo podemos ser víctimas o no debemos ser víctimas si nuestro sentido común, si nuestra madurez o si como adultos nos llegan a engañar? Imagínense obviamente como niños y pensar siempre en que estas personas a esto se dedican. Como a esto se dedican, entonces cada vez son mejores, por decirlo de la manera muy negativa en función de que perfeccionan todo este tipo de dinámicas para poder, y en el caso de grooming, regularmente se habla justamente de poder tener imágenes, videos, tipo de concesiones de índole sexual, pero por supuesto puede llegar a la parte personal. ¿Y qué pasa cuando es la parte personal? Pues por supuesto puede haber una sustracción del menor de edad, ¿no? Que es parte de lo que se ve en algunos ejemplos, donde por su propio pie los menores van a un encuentro pensando, por supuesto, que pues no van a sufrir ningún daño. Entonces, el hecho, o aquí lo que habrá que subrayar es que no necesariamente es algo que se queda en línea, sino que sí puede traspasar. Por supuesto que cuando hablamos de cuestiones tecnológicas, podemos pensar, cuando decimos que no hay barreras pues, en los ciberdelitos, más allá del cliché o de mencionarlo todo el tiempo o de imaginarnos la nube de Internet, es porque efectivamente es así, ¿no? O sea, el criminal está en un país o puede estar en un país, la víctima puede estar en otro, pero el ecosistema con el que se conectan puede estar en otro, las líneas de comunicación, la plataforma tecnológica o la red social. Y esto, bueno, implica diferentes legislaciones a nivel internacional. Por eso es que la parte de cooperación internacional, asistencia legal mutua entre países para hacer investigaciones y persecuciones, pero sobre todo el rescate de las posibles víctimas o de las víctimas, pues es muy importante. Entonces, pareciera algo muy transnacional, como decimos, muy entre países, y podría parecer algo muy lejano, pero justo los ejemplos de las notas, de la nota o de las notas anteriores es que puede pasar en nuestra colonia, en nuestro barrio, ¿no? Porque sí pueden llegar a propiciar estos encuentros, aunque sea mayoritariamente aplicado a través de medios tecnológicos o de Internet, ¿no? Aquí simplemente para poder dejar estos puntos en función de cómo va evolucionando la actividad del grooming desde el punto de vista de cómo va adentrándose esta persona que tiene este primer contacto, que procura tener la confianza del menor de edad, habla, empiezan a hablar, empiezan a identificar con quién podría ser,
como digo, como a eso se dedican, empiezan a identificar estos posibles puntos de vulnerabilidad o necesidades en particular. Y pues bueno, pueden hablar hasta, claro, a mí me gusta tal cantante o tal película o tal deporte o tal jugador de fútbol y empiezan a ver la manera en que van generando pues mucho más confianza con el menor o la menor de edad. Y a partir de ahí lo que tratan de hacer es aislarlo. ¿Por qué? Porque los videojuegos, eso pasa en la mayoría, pues son chats abiertos o son comunicaciones de voz o de video abiertas. Entonces, pues no pueden seguir con perpetrando el delito en función de tenerlo abierto, de tenerlo a la vista de los participantes que están en el videojuego o a veces en las plataformas digitales o redes sociales. Entonces tratan de aislar a la menor de edad o al menor de edad para llegar a un punto en donde ya pueden empezar a extorsionar o a pedir hasta estos encuentros personales, ¿no? Y pensar justamente que es muy difícil que llegue un momento en que obviamente el adulto ya habiéndose desenmascarado, digamos, con la menor, pues no presione de alguna manera, ¿no? Y que el menor de edad, pues no se sienta también presionado, a veces avergonzado, y que no se acerque a ningún adulto responsable, algún cuidador, a quien le pueda comentar, porque tal vez ya compartió una fotografía, ¿no? Porque tal vez ya hay por ahí algo con lo que lo están extorsionando y entonces es mucho más complicado, por supuesto, para un menor de edad el manejar la situación y ver cuáles pueden ser los peligros que pueden venir, no nada más por entregar una fotografía, una imagen o mandar una fotografía, sino esta parte ya que puede ser mucho más personal, ¿no? O física, ¿no? Aquí hablo un poco de las tecnologías en función de los adultos, de cómo está evolucionando a esta parte de los engaños de los empleos para adolescentes también, ¿no? O personas que pues ya están buscando pues como que un poco más de libertad económica, un primer empleo, donde claro, a falta de experiencia puede ser más fácil que puedan caer en este tipo de engaños, o pues a quien no le va a agradar la idea de que nos contacte Amazon y nos diga que tuvimos el empleo y que nos pagan el viaje, que nada más necesitamos tener nuestros papeles y documentos y que vamos a ir a trabajar a otro país inclusive, ¿no? Pues cualquiera nos emocionaría, jóvenes por ser jóvenes y adultos por ser adultos o las necesidades que tengamos, ¿no? Entonces, cualquiera podemos al final, pues ser víctimas en cualquier edad, porque esto al final de cuentas es un delito y eso, pues bueno, como son los delitos facilitados por las tecnologías, que son todos aquellos que han sucedido de manera cotidiana en el mundo real, pues ahora migran pues al ecosistema digital o a la parte tecnológica, pero siguen siendo los mismos delitos, pero ahora justamente facilitados por medios digitales o tecnológicos. Entonces, prácticamente no importa nuestra edad, nuestra condición social, el nivel socioeconómico o académico, la experiencia que podamos tener, el haber inclusive escuchado algunos otros casos, pues al final somos seres humanos, ¿no? Y como seres humanos tenemos necesidades, tenemos intereses, tenemos emociones. Y eso obviamente es lo que trata de identificar los ciberdelincuentes o los criminales para poder obviamente explotar todo ello y pues poder abusar de esas necesidades o esa condición humana, ¿no? Es muy fácil ahora, entre comillas, que cualquiera podamos saber nuestros gustos, nuestros estilos de vida, nuestras metas, porque todo eso lo ponemos en una red social, incluyendo la más profesional que pueda haber, ¿no? Porque ahí sabemos a qué te dedicas, qué te gusta, qué no te gusta, dónde fuiste, a qué hora estuviste, etcétera. Entonces, bueno, puede ser que cualquiera, en cualquier ámbito, podamos ser víctimas, ¿no? Aquí lo que quiero nada más como ejemplificar es que sigue habiendo este tipo de estafas y de captación para trata de personas a través de los enamoramientos. O sea, eso sigue existiendo, ¿no? El hecho de citas en línea, el hecho de conocer a personas en diferentes plataformas que están específicamente diseñadas para hacer contacto entre personas, pues bueno, ese puede ser un medio que sigue existiendo y que por supuesto sigue siendo algo que debemos de poner atención, ¿no? Para los menores de edad que pues están conectados en todo momento, que ya desafortunadamente a veces ni siquiera estamos enterados qué están haciendo. Hace algunos años también para pues los que también tal vez tenemos un poco más de tiempo
viviendo este tipo de tecnologías. Antes la tecnología en ese sentido, pues equipo de cómputo era una computadora con una pantalla, un teclado, algo grande que estaba a mitad de la sala, ¿no? Y entonces todo el mundo pasaba por ahí, todo el mundo veía qué estábamos haciendo, ¿no? Y estábamos haciendo tareas, estábamos haciendo investigaciones, de repente empezamos a navegar por internet, primero por cuestiones de información, luego por entretenimiento, etcétera, pero era un aparato que estaba prácticamente a la vista de todo el mundo, ¿no? Y esto se fue achicando. Se fue achicando al grado que ya los tenemos en teléfonos celulares. Y el teléfono celular, si me lo permiten, pues hasta el baño lo podemos cargar, ¿no? O sea, ya tenemos la tecnología, inclusive está en el corazón, ¿no? La tenemos aquí guardada y ya no alcanzamos a ver qué es lo que los menores están haciendo, ¿no? Y no hablo de una cuestión de prohibición o vigilancia, sino una cuestión de prevención, del hecho de estar atentos, pues, a lo que nuestros menores de edad, pues bueno, están navegando, están utilizando y siempre, pues, tener esa guía, ¿no? Para también, no nada más en cuanto a uso tecnológico, que tiene que ver con uso de pantallas, diferente tipo de edades, contenidos dependiendo de las edades, las formas, etcétera, sino el contacto justamente que pueden tener con otras personas y que regularmente casi lo primero que hay que decir es desconfiar. Desafortunadamente es como cualquier otra circunstancia de prevención o de precaución en la vida, es no confiar en lo que sucede y menos si no estamos seguros de quién es porque nos está escribiendo solamente, ¿no? O porque nos está hablando. Como comentamos, la parte de clonación de voz, pero también el software. Ya antes eran aparatos físicos que eran relativamente más caros. Ahora hay software que modula la voz a como nosotros queramos y eso se conecta al videojuego y listo. Tenemos a otro niño enfrente como compañero de equipo y entonces se vuelve más peligroso. Y lo que comentábamos, ¿no? En función de los trabajos. Entonces, de alguna u otra forma, el hecho de que en Internet vive toda nuestra información es también parte de las formas en las cuales los delincuentes pues, pueden estar ubicándonos y tratando de explotar alguna vulnerabilidad que podemos tener, ¿no? Eh, voy a mencionar solamente a lo mejor algunos tips porque esto, si bien la charla pues está focalizada justamente a adolescentes y a niños, el nivel de la tecnología, lo que tenemos ahora como uso tecnológico, pues está a todas las edades, ¿no? Entonces, algunas formas de las cuales podemos por lo menos identificar, no entrar a sitios falsos o apócrifos o estar lo más seguros posibles, pues es entrando a sitios, por ejemplo, que incluyan la S al final del HTTP, ¿no? Esto es un nivel, un pasito más de seguridad. Ninguna tecnología es infalible. Todas las tecnologías pueden ser hackeadas desde el punto de vista de vulneradas o filtradas o atacadas. Y entonces va a ser muy difícil que podamos tener una tecnología 100% infalible. Y ese es otro punto muy importante dentro de la parte de la precaución. No podemos delegarle a la tecnología nuestra seguridad. Si bien podemos echar la culpa a la empresa porque fue hackeada, porque le filtraron la base de datos, porque tiene mis datos y a partir de ahí me contactan y a partir de ahí puedo ser una víctima de trata de personas porque identificaron información más allá de mi correo electrónico, mi teléfono o inclusive donde vivo, depende mucho de nosotros justamente el fijarnos en cierto tipo de detalles como el hecho de que la página web a la que estemos entrando sea la que efectivamente queremos entrar, ¿no? Que no, hay muchísimas páginas que le cambian una letra a la dirección y entonces es otra página, pero es igualita a la que queremos entrar, ¿no? Llámese para robo de credenciales en Office o para cuestiones bancarias o para cuestiones inclusive de estas aplicaciones, por ejemplo, de citas, ¿no? Que al final siguen existiendo, ¿no? El hecho de instalar una aplicación porque aquí son ejemplos de navegar en Internet, pero el hecho de instalar, por ejemplo, una aplicación, pues regularmente implica que la descarguemos de la tienda de aplicaciones, no descargarla de un sitio web donde dicen que es gratis y por no pagar, entonces el uso de la aplicación, pues descargarla e instalarla, ¿no? Sino tener este tipo de precauciones. Ya hablamos, ¿no? Hace un momento de el tipo de vulnerabilidades que podemos llegar nosotros mismos a tener en función del enamoramiento de los videojuegos, el entretenimiento, el trabajo, pero también las ofertas, ¿no? Parece mentira, pero muchas veces si estamos buscando algo en particular y vemos que tiene el super descuento, pues entonces entramos, ¿no? Igual, verificar a dónde estamos entrando, qué estamos haciendo, qué estamos dando como información sobre todo. Y esto pareciera muy lejano a la cuestión de poder estarnos protegiendo de la trata, pero justamente a través de medios tecnológicos, y es la intención de haber tenido
las diapositivas previas, es que atrás realmente ya no sabemos para qué es. La parte financiera, pues es lo más común, la parte de este tipo de fraudes económicos, pero atrás, a final de cuentas, puede haber cualquier cosa que nos lleve a los ejemplos, como desafortunadamente vimos en el caso del ejemplo del artículo de la BBC en Asia, ¿no? Una forma también, por supuesto, que es importante que tengamos, porque pensemos que yo no doy mi información y nadie me la está robando, pero ¿y si pierdo el teléfono? Ya va a haber información ahí que ya no puedo recuperar, ¿no? Si comparto algo que ya está fuera de mi control y que esa persona no la quiso compartir o no tuvo la intención de compartir, pero igual pierde el teléfono, se lo roba, lo que sea, y tienen acceso al teléfono, pues bueno, va a depender en las manos de quien caiga, ¿no? En el mejor escenario, pues formatean el teléfono, lo resetean de fábrica y ya lo encuentran en reventa en algún lugar, en alguna plaza comercial, ¿no? Pero todo eso, si cae en las manos tal vez más hábiles o más focalizadas a otro tipo de delitos, pues entonces, por supuesto, corremos un gran riesgo porque pues toda nuestra vida, por decirlo de alguna forma, pues está en ese aparato, ¿no? Una forma entonces también de cuidarnos en función de que esa información no sea vulnerada, pues es la creación de contraseñas, ¿no? Creación de contraseñas seguras. Lo que siempre digo es fáciles de recordar, difíciles de robar, ¿no? Aquí simplemente hay un ejemplo en función de la cantidad de caracteres que se usan en una contraseña, obviamente más larga y más compleja, y según por lo menos algunos sitios que se dedican a como que a validar o analizar la fortaleza de las contraseñas, pues bueno, vemos que una, donde a lo mejor vemos que puede ser relativamente compleja, pero que está formada de ciertas características que a mí me son fáciles de recordar, pues bueno, tardaría, por lo menos según este software y este análisis, 18 billones de años en poder ser craqueada, digamos, ¿no? Que la puedan vulnerar y que la puedan entonces obtener. Hay diferentes tipos de metodologías y de tecnologías para poder craquear una contraseña, pero justamente todas ellas anteriormente eran cosas que se programaban, ¿no? O sea, el delincuente programa, literal, contrataba a un programador o sabía programar, hace ataques de fuerza bruta, como se le pueden denominar, que es estar probando contraseña tras contraseña, le cambia un dato, le cambia un dígito para tratar justamente de identificar esa contraseña y poderse meter a más información. Ahora eso ya lo hacen de manera automática, ¿no? Yo creo que muy pronto, en cuestión de meses, si tratamos de hacer otra vez la prueba con este mismo password, seguramente ya va a bajar bastante la cantidad de años porque la inteligencia artificial está trabajando también para ello, ¿no? Pero bueno, es una forma más, justamente nada más de tratar de proteger lo más posible la información que tenemos. ¿De qué hay que estar atentos? Insisto, espero aportar un poco, pues, dentro de toda la experiencia que ustedes tienen, pero justamente la parte análoga, la parte no tecnológica, es lo que mejor tenemos para poder estar protegidos y sobre todo poder estar atentos. Insisto, la tecnología va a ayudar, así como la inteligencia artificial ayuda desafortunadamente a los criminales, por supuesto que también se utiliza y se trabaja para la defensa, ¿no? O para la identificación, pero sigue siendo tecnología y sigue siendo herramienta. Sigue careciendo de esa parte humana, donde si vemos a alguien que cambia por completo la actitud, que se aísla, que está todo el tiempo en el teléfono de manera apartada, que no convive, que no socializa, y no nada más en lo mejor en casa, sino desde la escuela. Entonces es estar atentos a ese tipo de cuestiones. Puede ser, obviamente atrás de ello puede haber diferentes causas, diferentes razones, pero una de ellas, desafortunadamente, con el incremento del uso tecnológico, pues puede ser que esté, desafortunadamente, ese niño o esta niña viviendo o esa niña viviendo alguna situación, pues a lo mejor relativamente más sencilla si hablamos de trata de personas y lo extrapolamos a ese nivel, pero también puede ser algo tan básico como ciberbullying, por ejemplo, ¿no? O puede estar siendo acosado de alguna otra forma, o puede estar también, a lo mejor ya pudo haber caído en una circunstancia de chantaje diferente. En fin, muchas cuestiones que por lo regular, y ahí me disculpo, no estoy en la rama psicológica ni mucho menos, pero es algo que debemos de estar siempre atentos y podemos identificar. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos, como padres, madres, cuidadores, docentes, directivos,
Es algo que puede estar dentro de nuestro alcance, el identificar qué es lo que está sucediendo o un cambio en el comportamiento que nos pudiera llevar a pensar que tenemos que tomar acciones al respecto, ¿no? ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues bueno, por supuesto, los cuidados que debe de haber, el acompañamiento que debe de existir, que ahora es mucho más complejo y mucho más lejano por la cuestión de la tecnología, por dos cuestiones, el hecho de que ellos la tienen más a la mano y el hecho de que muchas veces nosotros, tal vez como adultos, no podemos ir tampoco tan rápido a la par de los avances tecnológicos, ni las nuevas tecnologías, ni las nuevas plataformas, ni los nuevos videojuegos. Es más, ni siquiera el nuevo argot, el nuevo slang, las nuevas palabras que tienen como para en clave hablarse, para decir cosas buenas o cosas no tan buenas. Entonces, es el hecho de, por supuesto, estar siempre atentos, ¿no? Esta parte de protección análoga que tiene que ver, por supuesto, mucho con la parte física, la parte de observar, lo que nos hace humanos y nos puede llevar a ese nivel de vulnerabilidad para que alguien identifique una necesidad nuestra y la explote, también es lo que debemos de potencializar para empoderar también a nuestras infancias, ¿no? El hecho de darles herramientas, de darles esa guía, de darles esa confianza, de que tienen que acercarse con alguien en el momento en que también ellos sientan algún peligro, que sientan algún riesgo. Y esa parte análoga desde el punto de vista de nuestras infancias, pues bueno, pues es ese acompañamiento a identificar más sensiblemente qué es lo que sucede o qué es lo que pudiera estar pasando en ese momento. Pero también, por supuesto, pues está la parte de ser adultos, ¿no? De tener en teoría, pues, esta experiencia y esta posibilidad de poder reflexionar un poco más sobre ciertas cuestiones de peligro, ¿no? Y como todo, si lo dudas, entonces mejor da un paso para atrás, ¿no? Aquí pongo un ejemplo, de nuevo, de una nota periodística que le sucedió a personal de Ferrari. Inclusive, ¿no? Claro, ya hablamos obviamente de que seguramente lo que querían hacer era sacar millones y millones de euros, pero aquí simplemente lo que hago es que entra la parte de sentido común, ¿no? Entra la parte de precaución, entra la parte de sensibilidad, hacer preguntas, hacer doble check, no a lo mejor creer de manera inicial lo que nos están diciendo o cómo lo están presentando. E insisto, esto nos va a ayudar para cualquier tipo, para prever cualquier tipo de delito, ¿no? Pero la extrapolación del hecho de que esto nos puede llevar a proteger nuestra integridad física, más allá de la financiera o más allá inclusive a veces de la propia reputación, que eso tiene que ver mucho, por ejemplo, con la parte de las imágenes o de los posts que hacemos en redes sociales o de la parte de convertir una actividad de riesgo que puede ser el sexting a una parte de sextortion, a un delito de sextorsión. Pues bueno, obviamente más allá de eso es la parte de poder cuidar nuestra integridad física, porque ya la parte virtual ya está completamente difuminada con la parte real. Ya no es como antes, ¿no? O sea, antes lo que decíamos es, bueno, estamos sufriendo, alguien está sufriendo tal vez de bullying en la escuela. Se sale de la escuela en función termina su horario, pues, y listo, ¿no? O sea, en teoría ya no tiene más presión. Bueno, ahora eso ya no sucede, ¿no? Ya por la tecnología pueden estar 24/7 en una parte de hostigamiento, ¿no? O de presión. Lo mismo justamente con estas posibilidades, pues, de que ya transgrede a la parte virtual o digital y puede llegar obviamente a afectarnos. Entonces, la primer cosa que tenemos que hacer es dudar de lo que vemos, no hacerlo con prisa y por supuesto tratar de identificar o de corroborar la información que estamos teniendo al respecto, ¿no? En función de esta necesidad o eh, estos medios o necesidades que comentábamos que podemos llegar a tener y que todos tenemos, bueno, hacer esa doble identificación y con eso, bueno, pues tratar de estar mucho más protegidos, ¿no? Pues bueno, al final quise entrar más en materia, pero bueno, comentarles que justamente en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, pues bueno, por supuesto cubrimos los temas de trata de personas, pero también tenemos un programa global sobre ciberdelito que al final es que tiene también gran trabajo, parte del trabajo que hacemos es la parte de fortalecimiento de capacidades a las autoridades, por ejemplo, y fortalecimiento en la parte de investigación, de persecución y de sanción a delitos cometidos por medios tecnológicos.
Es por ello también que es muy importante ver la transversalidad de los diferentes tipos de delitos, en este caso la trata de personas, y los diferentes o las diferentes formas de poder no nada más hacer la identificación del delito en la parte digital, sino también cómo se puede perseguir o investigar. La evidencia digital en muchas ocasiones pues es muy diferente a una evidencia física. El medio digital, pues también es muy diferente a la parte de una escena donde se cometió el delito, una escena del crimen. Es por eso que las tecnologías ayudan a la parte de la investigación en función de análisis forense digital, por ejemplo, de dispositivos electrónicos. Y esa parte es donde nos complementamos como oficina y trabajamos de manera transversal en los diferentes tipos de delitos. Y pues bueno, ahí dejo nada más algunos QRs con algunos materiales y algunos sitios web. Por supuesto, la campaña Corazón Azul, también el sitio de la oficina y algunos otros QRs adicionales. No se preocupen, el QR les lleva a la página que les debe llegar. También conocemos que hay muchas estafas a través de QRs. Entonces lo pueden escanear, por supuesto, con toda confianza. Y ahí pueden encontrar más información, materiales, actividades que realizamos, capacitaciones que hemos hecho para nuestras contrapartes naturales, que es el gobierno, pero también, por supuesto, para el público en general, para academias, escuelas, directivos, organizaciones, etcétera. Entonces, pues bueno, yo con estos cerraría y pues bueno, por supuesto, quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias, Víctor, por esta ponencia, sobre todo por la información tan valiosa que nos compartes, que sin duda servirá a todas las personas que se han conectado aquí el día de hoy. Hay quienes tienen una experiencia muy grande en materia de trata de personas, hay quienes se dedican a otras causas sociales y que sin duda esta información será valiosa, más cuando tienen contacto con infancias y adolescencias, que son las principales personas más vulnerables, pero creo que a final de cuentas lo importante es que nos sirve a todas y todos. Muchísimas gracias y vamos a dar un breve espacio de preguntas y respuestas. Les pedimos por favor que puedan escribir las dudas que tengan en el chat. Vamos a leer un par de ellas, respetando también los tiempos de este webinar. Y en lo que las escriben, vamos a poner unos códigos QR respecto a las redes sociales de Fin de la Esclavitud y el calendario de Julio Azul para que puedan tenerlo. Y agradecemos, por favor, que puedan escribir las preguntas que puedan tener para Víctor. Por ahí, Pilar, escribe en el chat de los QRs, con todo gusto. Si quieren, en un momento más, en cuanto me indiquen, podemos volver a poner los QRs del final. Igual me parece que la presentación sí está siendo grabada, ¿verdad? Así es, estamos grabando esta información y con gusto de estar de acuerdo, Víctor, podemos compartirla con las y los asistentes. Tenemos justamente su correo electrónico y podemos mandar por ahí el enlace. Súper. Perfecto. Entonces vamos a darles unos minutos para que puedan escribir las preguntas en dado caso de que tengan. Y a la par, quienes no tengan preguntas, Víctor, si gustas compartir los códigos QR que nos estaban solicitando. Claro, con gusto. Muchísimas gracias. Y bueno, tenemos una pregunta ya en el chat por parte de Cintia Flores, quien además de agradecer por la información y la utilidad que tiene, consulta cuáles serían las principales señales que nos dirían que estamos frente a una estafa, además de la sugerencia que nos compartías respecto a la página web. Muchas gracias, Cintia. Sí, si bien, por supuesto, cada vez se van sofisticando más este tipo de estafas porque cada vez parecen más reales, pues lo primero es hacer una pausa, ¿no? Hacer una pausa, revisar la información regularmente, hasta nosotros mismos podemos o tratamos o trataríamos de identificar que es algo demasiado bueno para ser cierto, ¿no? El hecho de, y ha pasado muchas veces que si hay gente que ha recibido correo del dueño de Microsoft, del dueño de Amazon, es más, hasta de Elon Musk han recibido correos electrónicos, ¿no? Entonces,
No es que no pueda pasar, sino que hay que dudar, ¿no? De que efectivamente sea algo cierto, sea algo real. La cuestión también de que en muchas ocasiones pues piden demasiada información o piden demasiada documentación, o todo lo contrario, no piden casi nada. ¿Por qué? Porque pues, la finalidad justamente es que nosotros caigamos con algo que es demasiado sencillo y demasiado bueno para ser cierto, ¿no? Entonces, ahí justamente por eso dejaba la última diapositiva el hecho de hacer esa pausa y revisar la información antes de proporcionar cualquier dato, antes de dar clic a cualquier vínculo, donde muchas veces también ahí es donde sí nos pueden llevar a otra página donde pues, nos van a pedir información y a lo mejor si no somos víctimas a lo mejor de un tipo de enganche para trata, sí utilizan esa información para otro tipo de fraudes, ¿no? Y pensar en todo momento que no nada más el clic nos puede llevar a otra página, el clic nos puede descargar un malware, un virus que puede estar residiendo en nuestra computadora sin que nosotros nos demos cuenta y puede estar escuchando todo lo que estamos haciendo, ¿no? Lo que escribimos desde el teclado, las contraseñas, en fin, tomar control por completo del equipo. Entonces, creo que lo más importante, lo primero es esta cuestión más humana de dudar, ¿no? Y por supuesto, después tener una etapa de corroborarlo. Tratar siempre de corroborar que la información efectivamente sea cierta, o sea, veraz. Una forma de poder hacerlo es si nos llega un correo electrónico de una empresa que nos está ofreciendo un trabajo y a lo mejor nos dice, vi tu perfil y me encantó y eres justamente lo que necesitamos. Una sugerencia es entrar al sitio web oficial, por supuesto, real de la empresa y ver, por ejemplo, las vacantes e identificar si está esa vacante. Claro que cualquier persona puede entrar antes y puede, por supuesto, poner la misma vacante, ¿no? Entonces, puede llegar a ser complejo, pero regularmente como es algo también donde a ellos les urge, tienen obviamente una necesidad muy grande de captar a la mayoría de las personas en el menor tiempo posible, tienen ciertos errorcitos. Es como la inteligencia artificial. Cuando ustedes ven una imagen o un video de inteligencia artificial, a veces la forma en cómo parpadean, a veces el movimiento de la boca, el movimiento del cabello, dice, ah, no, o sea, esto me hace ver que es falso, ¿no? A veces, inclusive, estas personas, si son de otros países, es más común, cometen errores ortográficos, por ejemplo, en los correos, ¿no? O en las mismas páginas. O el logotipo de la empresa viene como distorsionado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas que las hacen hasta cierto punto con cierta prisa, porque todavía lo siguen haciendo de manera manual, son en los detalles donde debemos de fijarnos, ¿no? O donde yo sugeriría que se fijaran o lo tuviéramos esa precaución y pues lo resumiría en eso, ¿no? O sea, en hacer la pausa y en hacer una doble verificación de la información que nos está llegando. Muchísimas gracias, Víctor, por esta información. Procederé a leer otra pregunta que se relaciona con varias que hicieron en el chat y es, en casos, por ejemplo, de ciberacoso y extorsión, ¿cuál es el proceso a seguir para la protección de las víctimas y también para los canales de denuncia en estos casos? Bueno, yo me iría un poquito más sobre la parte de canales de denuncia. O sea, hay dos maneras. Obviamente tiene que ser dado de hacerlo de conocimiento de las autoridades, ¿no? Existe en el país, pues, existen las unidades de policías cibernéticas a nivel estatal que dependen de la Secretaría de Seguridad o de las fiscalías. Y por supuesto también tiene que haber una denuncia ante las fiscalías. Esa parte es realmente importante. Pensemos en que, y hay una infinidad de razones y motivos como para que alguien no denuncie un delito, ¿no? Cualquiera que este sea, digital o la vida real, etcétera, ¿no? Sin embargo, pensemos que no hay manera de perseguirlo si no se denuncia o estaríamos esperando a que un ciberpatrullaje se percate de que hay un sitio web que es fraudulento y que está haciendo ese tipo de actividades, si es que llega a pasar, porque obviamente el Internet es inmenso, entonces tampoco es posible estar identificando, para las autoridades estar identificando todo este tipo de páginas, pues simplemente por estar sentado 8 horas haciendo un ciberpatrullaje. Entonces sí es importante hacer este tipo de denuncias. Y la diferenciación, por lo menos que se tiene también hasta el momento, es que, por ejemplo, el hecho de denunciarlo o de acercarse a las unidades de policía cibernética o a la Guardia Nacional de la Policía Cibernética todavía está por ahí, y si bien va a haber algunos ajustes. eh, Ellos acompañan o pueden acompañarnos en las denuncias ante las fiscalías o los ministerios públicos, porque la atribución de la investigación pues es de la fiscalía. Entonces, pues bueno, tenemos diferentes formas de denuncia, empezando inclusive por la propia red social o plataforma tecnológica. Regularmente, a veces está un poco escondida,
pero los invito a que cuando seamos víctimas o estemos pensando en que podemos correr algún peligro o estamos siendo víctimas de algún delito, algún fraude, busquemos la forma en cómo denunciar al usuario o a la página dentro de la propia plataforma tecnológica. Prácticamente todas tienen algún lugar donde se puede denunciar por algún motivo, alguna cuenta o algún sitio. Entonces, es importante también que podamos por ahí, digamos, empezar para tener esta denuncia o esta protección. La parte de la protección a las víctimas, la verdad, Cassandra, no sé tú cómo lo veas, pero me gustaría más bien que ustedes también pudieran comentar algo al respecto desde la experiencia, si te parece adecuado. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, Víctor. Específicamente, y que vemos que son algunas de las preguntas que se abordan en el chat respecto a violencia sexual. De hecho, aquí hay varias organizaciones que somos parte de la red de Te Protejo México, que es una plataforma de línea de denuncia, bueno, de reporte, perdón, no de denuncia, en materia de material de abuso sexual infantil o material de, bueno, comercial como tal, ¿no? Entonces, Te Protejo México es esta línea que tiene alianza con más de otras 54 líneas a nivel internacional. El objetivo es poder colocar en esta plataforma ya sea el URL de las imágenes que se han distribuido, por ejemplo, o la imagen como tal, para a través de alianzas que tienen con diversas empresas en materia de tecnología y con autoridades, poder hacer el rastreo y entonces hacer tanto la persecución, no la persecución, perdón, pero hacer el rastreo de la fotografía para poder retirarla de los servidores. Eso en materia de violencia digital sexual. Y bueno, para temas de trata de personas específicamente, está la Línea Nacional contra la Trata de Personas. En breve les podemos compartir el teléfono. Es una línea completamente anónima, administrada por el Consejo Ciudadano de la Seguridad de México, donde pueden hacer la denuncia de posibles casos de trata de personas. Y por último, ya estamos casi sobre el tiempo, pero vemos que hay algunas preguntas que se repiten, Víctor, entonces nos gustaría como de alguna manera poder combinarlas, específicamente respecto a la validez que pueden tener, por ejemplo, las pruebas digitales en una investigación, si tienes conocimiento al respecto, y sobre las acciones que se pueden tomar específicamente, por ejemplo, para niñas que han sido víctimas de violencia sexual digital mediante la toma de fotografías. De acuerdo. Sí, ahí va a depender mucho justo de cómo va avanzando la tecnología. En algún momento lo que pueden identificar, y es algo que de todas maneras deberían de tener, por ejemplo, pues son los screenshots, ¿no? O sea, poder tener las capturas de pantalla o tener las URLs, las direcciones de las páginas, o tener a lo mejor un poco más de información del usuario, lo que se puede obtener, que está obviamente quien está cometiendo el delito y pues bueno, esto va cambiando desafortunadamente, porque ahora hay hasta sitios donde uno puede replicar una conversación de WhatsApp, entonces va más allá de eso, ¿no? O sea, siempre hay que tener lo más posible la cantidad de evidencias que se puedan tener en función del medio digital y por supuesto también eso, si hay una investigación mucho más a fondo, pues bueno, ya llegan a una cuestión de solicitar, por ejemplo, información a las plataformas tecnológicas, ¿no? O a los mismos dispositivos para poder tratar de obtener más información relacionada con lo que nos hizo ser víctimas de ese delito, ¿no? Aquí lo importante, o además de todo eso, es que, pues bueno, necesitamos contar pues con el hecho de esta denuncia e identificar que lo tenemos que hacer porque también alguien más puede ser víctima de ese delito. Entonces, si no denunciamos y si no alzamos la voz, pues el delincuente va a seguir perpetrando los delitos. Y también el hecho de que sí seamos muy claros en función de que la legislación nacional, igual me disculpo que no soy abogado, pues no soy experto en esa materia, pero la legislación que tenemos actualmente sí ayuda y sí protege y sí hace que los delitos se investiguen. No porque la ley no diga ciberdelito o no diga sexting específicamente, no quiere decir que no contemos con la protección legal conducente. Entonces, eso es importante también al momento de hacer las denuncias o de hacernos acompañar de alguien que nos pueda guiar en la parte de la denuncia, como mencionaba la misma Guardia Nacional en muchas ocasiones hace el acompañamiento dentro de sus funciones y sus atribuciones, no es que sea un asesor legal o mucho menos, pero sí nos puede ayudar mucho a identificar cómo podemos ir en la parte de la parte de las denuncias, ¿no? La parte de las fotografías.
Es muy complicado porque justo hace algunos meses pues hubo un caso de un alumno universitario que tenía las fotografías de los rostros de diferentes compañeras o no compañeras simplemente que estaban en la universidad y a través de inteligencia artificial justamente las modificaba para pues bueno tener cuestiones de índole sexual y pues bueno, obviamente lucraba también con ellas, ¿no? Afortunadamente se hizo la denuncia, se hizo también toda la parte de investigación y no he dado seguimiento últimamente al tema, seguramente ustedes lo tienen más fresco, pero son cosas justamente que de repente ya está con una imagen cualquiera, pues obviamente pueden hacer alguna modificación. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales sí tiene en su apartado relacionado con diseminación de imágenes no consentidas, la parte de imágenes simuladas, o sea, esto quiere decir generadas también por software, por inteligencia artificial. Entonces también está contemplado efectivamente como un delito, ¿no? Y la protección justamente puede ser desde lo básico, desde apagar la cámara, o sea, en el videojuego, o sea, no mostrar más allá de los chats o a lo mejor la voz, en función de proteger por lo menos la imagen. Desafortunadamente, pues sí ser muy conscientes de dónde ponemos nuestras fotografías, en dónde las colgamos, pues, o dónde las posteamos en nuestras redes sociales. Y pues bueno, hacer ese acompañamiento, ¿no? De hacer mucho la conciencia a nuestras infancias y por ahí veía también de adultos mayores, que por supuesto también es un tema que también está desafortunadamente dándose cada vez más porque hay muchos servicios que ya no se hacen presenciales, sino ya se hacen a través de tecnología o medios tecnológicos o aplicaciones y que hasta los propios adultos mayores tienen que utilizarlos para poder avanzar y eso obviamente desde pandemia pues se empezó a dar mucho más. Entonces, siempre tener ese acompañamiento y esa guía de poderles hacer sensibles, que podemos ser cualquiera víctimas y que por eso mismo deben de tener las precauciones necesarias en el uso, en la tecnología, en dar de alta sus datos, en bajar aplicaciones y esa comunicación o ese acompañamiento que puede tener con un adulto responsable, pues, que no necesita ser experto tecnológico, insisto, es una cuestión de identificar cuál es el posible riesgo y por supuesto, a lo mejor hay cosas más avanzadas como leer a lo mejor las letras pequeñas, como googlear o buscar en internet cuáles son las opiniones que hay de la aplicación o que alguien ya fue víctima de ese tipo de aplicaciones por algún error humano en una configuración o por que la aplicación está hecha para eso. Entonces, mucho es esta parte de convivencia y de cara a cara, ¿no? De este acercamiento que podemos tener con nuestras infancias, adolescencias y agregaría por la pregunta adultos mayores, ¿no? Muchísimas gracias, Víctor. Estamos ya sobre el tiempo. Antes de que terminemos con este webinar, desde Fin de la Esclavitud tenemos una política de siempre poder monitorear el impacto de nuestros proyectos, por lo que les vamos a pedir que nos ayuden respondiendo el código QR que van a ver en pantalla. Esto nos permite justamente medir el impacto que estamos teniendo, así como cómo podemos seguir mejorando tanto la campaña de Julio Azul como nuestros programas. Es una encuesta de 2 minutos, así que les vamos a dar un tiempo para que lo puedan responder y agradecer, Víctor, por esta plática. La verdad es que es muy interesante. Ojalá pudiéramos profundizar más y esperemos que en una segunda ocasión podamos tenerte de vuelta. No, con todo gusto, yo no más que a la orden y al contrario, gracias a ustedes y sobre todo a las personas que tienen el interés de estas temáticas y que también a su vez pues son personas que pueden replicar toda esta información, ¿no? Es un mundo muy amplio, entonces difícilmente voy a alcanzar a cubrir demasiado. Avanza muy rápido, también les podría ser honesto, es muy difícil que alguien sea por completo experto en las temáticas, pero justo la intención es que entre todas y todos, poniendo esa parte que nos corresponde en la cancha en la que estemos, veo que hay gente que trabaja en gobierno, en otras asociaciones, en otras organizaciones, esta parte, así como es el ecosistema digital, pues bueno, el ecosistema también de protección de nuestras infancias y adolescencias con toda la parte de uso tecnológico. Entonces, por supuesto, yo más que encantado y gracias de nuevo por el espacio y la invitación. Muchísimas gracias, Víctor. Y les agradecemos su apoyo en poder responder el código QR. Y Diana, no sé si le gustaría agregar un mensaje final. Pues muchas gracias a todos y a todas quienes invirtieron este tiempo, esta tarde, en seguir aprendiendo. Definitivamente, Víctor, muchísimas gracias, porque aunque si bien sean temas que venimos trabajando, escuchando, inclusive
nosotros mismos capacitando a otros, siempre es bueno esta visión fresca y esta nueva visión que tú nos puedes enriquecer, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy importante. Para eso son estos espacios. Y pues quiero darles las gracias a todos y a todas por haberse conectado. Quiero agradecer que den respuesta a este monitoreo. Para nosotros es sumamente importante porque es la forma de nosotros mismos evaluarnos, pero también es la forma de poder en un momento dado dar al donante un resultado de lo que estamos haciendo. Entonces, agradezco muchísimo que se tomen esos 2 minutos y les vamos a poner nuestras redes sociales aquí en el chat para que las puedan tener, nos puedan contactar por ahí, puedan compartir nuestros contenidos, ¿sí? Ahí están. Sobre todo ahora que estamos durante todo este mes de azul, julio azul, es el mes de poder difundir todos los días, concientizar y visibilizar. Así que están ahí nuestras redes sociales, está ahí el calendario de Julio Azul, en donde tenemos varios eventos como este para poder llegar a todos los rincones que sean posibles. Víctor, mil gracias de verdad. Quiero agradecer a Cassandra también por la logística de este evento, a Uriel, por supuesto, que está ahí muy callado, pero está en el control de todo esto. Sin él no lo podíamos hacer posible. Y pues nada, sin más, estamos terminando 1:30 todo el webinar. Y bueno, cumpliendo, nos encanta iniciar a tiempo y terminar a tiempo también. Muchísimas gracias.